Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles, soy Gina Ibarra y bueno, pues vamos a hablar de mamá, mamá y también a papá, temas de crianza, de educación, de muchas cosas. Saludo a Angie Cabrera y está en la producción. Huguito está como su servicio social apoyándonos, Isma en los controles, pero también Lalito Gibran. Y bueno, están ustedes, cosa que agradezco muchísimo y fíjense que vamos a hablar de vivir y trabajar con diabetes. Está aquí conmigo Erika Backhoff, psicóloga y educadora en diabetes. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola Gina, un gusto para mí estar aquí hablando de mamá, mamá. Yo también soy mamá, me dedico a la diabetes y bueno, vivo con diabetes tipo 1, entonces estoy realmente encantada de compartir con ustedes. Padre que estés aquí. Tú tienes diabetes tipo uno. Yo vivo con diabetes tipo 1. Primero dando de explicación de diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. Así a grandes rasgos. A grandes rasgos, la diabetes es una condición en donde el páncreas, que es un órgano en el cuerpo, deja de producir insulina o la que produce es poco suficiente o de mala calidad. Así que la glucosa empieza a elevar y no puede entrar a las células del cuerpo para absorberse. La glucosa se queda en la sangre. Entonces, en la diabetes lo que sucede es que tenemos altos niveles de glucosa en un primer diagnóstico. Hay tres tipos de diabetes principales, la diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes más común en México y en el mundo, y ese sí se puede prevenir con hábitos y con algunos cambios y también tiene factores de riesgo. Y la diabetes tipo 1, que es la que yo tengo, es autoinmune. En realidad, algo lo desencadena, pero no estamos bien seguros de qué es, aunque sí tiene algunos factores genéticos y tal, pues es autoinmune. La diabetes gestacional es el tercer tipo de diabetes más común que da durante el embarazo. A las mamás que están embarazadas, muchas de las mexicanas son detectadas con diabetes gestacional durante el embarazo. Y cuando acabe el embarazo, se les quita la diabetes, aunque están vulnerables, creo, y tú me lo contestarás, a que les dé diabetes tipo 2 en un futuro o no. Así es, puede quitarse en algunos de los casos si se lleva una alimentación saludable, si se hace ejercicio, si se está revisando constantemente análisis, glucosa, etcétera, pero en algunos casos desencadenan diabetes tipo 2 y ya se quedan viviendo con diabetes tipo 2. Luego contra diabetes te da diabetes y es irreversible, ¿no? O sea, cuando hay prediabetes, como le llaman, sí hay chance de regresar a los ideales, que creo que es menos de 100, ¿no? Ya Así cuando... es. Así es, en ayunas debemos estar hasta 99, menos de 100. Y en prediabetes todavía se puede trabajar para no desarrollar diabetes tipo 2, ¿no? Con hábitos. Y por eso es lo importante, la prevención, chéquense su glucosa. Y si a lo mejor tienen 107, 110, creo que hasta 120, es prediabetes. Pero si ya pasan, ¿cuál es la cantidad donde ya te consideran diabético? Hasta 126 en ayuno o arriba de 200 en cualquier momento, en ayuno o en cualquier momento de manera ocasional, arriba de 200 es diabetes. Háganse un examen de laboratorio, es fácil y vale la pena, porque si están en prediabetes todavía pueden darle vuelta y no vivir esta enfermedad que es, pues que sí que es tan complicada, porque si no te cuidas puedes perder extremidades, puedes quedarte sin ver, en fin, puede haber muchas cosas de personas que hemos visto a nuestro alrededor que les ha sufrido por no cuidarse. Ahora, el tema de hoy es vivir con diabetes y trabajar. ¿Qué tan difícil es eso, vivir y trabajar con diabetes? Pues en realidad es complicado porque quisiéramos en un mundo ideal que hubiera acceso al tratamiento, que hubiera apoyo a las personas que tienen diabetes y trabajan, que no hubiera estigma o discriminación. En realidad vemos mucho estigma, mucha discriminación y algunos datos importantes es que en México alrededor de 18% de las personas adultas viven con diabetes. Esto quiere decir de que 7 de cada 10 de las personas adultas con diabetes están trabajando, ¿no? Entonces, pues
pequeñas empresas, grandes empresas tendrán a alguien con diabetes trabajando y creo que se tiene que buscar el bienestar, porque por ejemplo yo como mamá que vivo con diabetes, para mí es muy importante que mi hija vea que puedo trabajar, que puedo disfrutar de la vida, que puedo tener una alimentación saludable, ser físicamente activa, tener un trabajo, pero también tengo derecho a cuidarme, tengo derecho a tener un espacio seguro, ¿no? A que las personas que vivimos con diabetes, si no estamos bien cuidadas, pues no podemos también ser productivas. Y esto, pues no, no muchas veces se cumple, ¿no? Imagino que es un tema difícil también por la alimentación, porque te malpasas mucho. Cuando estás en tu casa es mucho más fácil que comas en tus horarios, que los snacks. Cuando estás en el trabajo, pues si estás en una junta, pues ni modo de sacar ahí tu colación, es como que complicado, tus pepinos o lo que comas, los horarios. Y para un diabético, la alimentación es fundamental, al igual que el ejercicio, que a lo mejor tus horarios laborales llegas muerto y no tienes tiempo de hacer ejercicio. O sea, sí complica un poquito el existir de un diabético que trabaja y no trabaja. Sí, totalmente. Mira, uno de los retos más grandes de la diabetes es el desconocimiento. Muchos empleadores o compañeros en realidad no saben lo que implica vivir con diabetes y eso se traduce en hacer comentarios estigmatizantes, en hacer bromas, en no permitir justo pausas para que la persona mida su glucosa, coma adecuadamente, pero esto en lugar de verlo un gasto o, ay, no, ¿por qué lo tenemos que hacer? Pues no lo debería de hacer, o etcétera, en realidad se debería traducir como implementar esto para tener todo un equipo más productivo, como una inversión a la salud. Y en realidad hay muchos retos porque, como te digo, hay desconocimiento, hay falta de comprensión sobre qué es diabetes, cuáles son los tipos. Los líderes, los colegas no lo saben. También las jornadas son muy largas de trabajo o a veces el tiempo que hago hacia mi trabajo es mucho y eso pues hace que descuide mi salud. También las personas viven con mucho estrés laboral y bueno, este estigma a lo que me refiero es que las personas a veces piensan que tienen que esconder su diabetes porque no los van a entender o qué tal que los despiden por tener diabetes o qué tal que me dicen, ay, tú diabético, seguro te enfermaste porque no te cuidaste. Un lenguaje menos estigmatizante es no poner a la enfermedad en el centro, sino ver que es un humano, una persona como yo. Me llamo Erika, soy psicóloga, soy mamá, soy tía, soy prima, soy hija y también vivo con diabetes. Cuando le decimos diabético a alguien, ponemos como una etiqueta sobre su persona como si fuera todo lo que nos define, ¿no? Si puedo decir diabético, es una persona diabética, digo, a mí no se me hace ofensivo, pero hoy en día, donde las palabras pueden sonar agresivas para los demás, que antes no, y que normalizamos, a lo mejor hoy en día sí. Digo, a mí no me pareciera, pero bueno, aprendo contigo hoy si decirle a una persona eres diabética es ofensivo. Pues mira, alrededor del 2017, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, entre otras organizaciones, hicieron movimientos para reducir el estigma en condiciones de salud como la diabetes. Y parte del movimiento es hacer un uso del lenguaje adecuado, ¿no? Como te decía, poner a la persona en el centro. Para muchas personas puede no ser agresivo y dicen, yo estoy bien con decirme diabético, pero en realidad para ejercer derechos a la salud, para tener un trato menos estigmatizante y no tener discriminación, lo ideal sería referirnos a la persona por su nombre, ¿no? Y si queremos decir algo de la condición, decir, es una persona que vive con esta condición, ¿no? Claro, nunca le vas a decir, oye, tú diabético, ven, eso sí es despectivo. No, no. O sea, no, es decir su nombre, pero en algún momento decir, tal persona es diabética, pues por lo tanto no puede, el postre a lo mejor háganselo con otro, con sustituto de azúcar, por decir algo, ¿no? A lo mejor si estás planeando algo. O sea, es a lo que voy, como que no me parece ofensivo, pero qué bueno que lo digas, porque a lo mejor aprendemos también de repente cuando dices, es ciego, es sordo, ya te dicen, no, es Vive con ya no, ceguera, y vive ya con... no puedes. Exacto. Y está bien aprenderlo porque a lo mejor uno que no lo vive lo dices sin el afán de ofender, pero quien lo vive es un dolor y sí se siente agredido, ¿no? Entonces, bueno, pues es Para muchos importante. casos. Sí, así es. Para muchos casos así es. Y creo que es importante poner atención o quizá preguntarle a la persona, oye, ¿a ti te ofende? ¿Cómo prefieres que te diga? ¿Que vives con diabetes o que eres diabético? Y explorar, ¿no? ¿Qué piensan las personas?
Y pues sí, cada quien lo manejará de diferente manera. Hay quien diga, "Ay, a mí no me importa", y hay quien diga, no, sí, por favor, ¿no? Dependiendo. Ahora, nada más dime una cosa, las personas que se inyectan insulina pueden ser diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 o alguna nada más son los de insulina. Así es, las personas con diabetes tipo uno, todos nos inyectamos insulina para poder vivir. En realidad, si nos quedamos un día sin insulina, podemos morir. Por eso es tan importante también hablar del acceso al tratamiento, que las personas con diabetes podamos tener acceso al tratamiento completo que necesitamos por nuestra salud. No es un privilegio, es lo necesitamos para vivir. Y todos los que tenemos diabetes tipo uno necesitamos insulina para vivir. En diabetes tipo 2, algunos lo usan, pero algunos usan, por ejemplo, tratamientos inyectables que no son de insulina, o sea, son inyecciones Ajá. como los análogos de GLP-1, que ahora es un boom, ¿no? Y ayudan a regular la glucosa, pero también a perder peso, regular el apetito, etcétera. Se inyectan, pero no son insulina. Ah, ok. Entonces, Creo que esa es la aclaración, pero los de diabetes tipo 1 sí, por eso es tan importante incluso cuando viajan o algo. Y tiene que ser refrigerada, ¿no? ¿Verdad? Y ahora tienen como que en jeringuitas o cómo está. sí, tiene que ser, esta te la puedes aplicar con jeringas o con plumas y tiene que estar a una temperatura de preferencia refrigerada, se mantiene mejor. Pero si vamos a viajar o la vamos a transportar, hay algunos termos o algunos como estuches para transportar la insulina que la mantienen a la temperatura necesaria, ¿no? Fíjate qué importante porque cuando no lo tienes que vivir, entonces, pues no te pones a ver sobre todas las cosas que pueden llegar a complicarles un poquito la existencia. Oye, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy para hablar de este tema. ¿Tienes alguna red social que quieras compartir? Claro que sí, me gustaría dejarles las redes de www.envecta.com.mx/es-mx. Y pues bueno, cerrar diciéndoles que el bienestar laboral no se logra solo con políticas, sino también con humanidad. Vivir con diabetes no hace una persona menos capaz, no tenemos que etiquetar que no puede. Las personas con diabetes podemos trabajar, no nos limita, pero lo que limita es la falta de comprensión. Y estas políticas en salud, salud de alimentación, salud para hacernos nuestros análisis, asistir a citas médicas, pues nos ayudan a todos, personas con o sin diabetes. Muchísimas gracias, Gina. Es corta. Muchísimas gracias, Erika Backhoff. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Hablando de mamá a mamá y también a papá. La depresión invernal o trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que aparece en los meses con menos luz solar, especialmente en otoño e invierno. Puede provocar tristeza, fatiga, irritabilidad, cambios en el sueño y dificultad para concentrarse. Afecta el estado de ánimo y la rutina diaria. La luz natural, el ejercicio y una buena alimentación ayudan. Soy Gina Ibarra y te hablo de mamá a mamá. Y bueno, para todas las personas que nos ven en YouTube, Nelly, también gracias, ya vi tu recadito, manita para arriba y compártanos. Este programa lo estamos haciendo ahorita a las 12:16, pero ustedes a la hora que lo vean, pues les vamos a agradecer muchísimo que compartan la información que damos todos los días. Y ahorita voy a hablar de un tema muy importante con una súper invitada, mi queridísima Marce Escalera, psicóloga infantil, conferencista y especialista en crianza evolutiva. ¿Cómo estás, mi Marce? Encantada de estar aquí, Gina, con este tema que además me encantó haber Sí. reflexionado acerca de esto que vamos a hablar hoy y poderlo compartir. Vamos a hablar del perdón, pero ¿cómo pedirle perdón a los hijos? Yo sí creo que como mamá nos equivocamos y dices tú, híjoles, me pasé. No debí de haberle dicho eso. Habrá mamás que a lo mejor dicen, híjoles, le di la nalgada y no se la debí de haber dado, perdí el control, o hice algo que lo avergonzó. Cada una sabrá tan en nuestra historia de mamás lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, que después decimos, no lo debí haber hecho. Entonces hablemos sobre cómo se pide el perdón a los hijos, porque antes se decía, a los hijos no se les pide perdón porque pierdes autoridad. ¿Qué piensas? Fíjate que hay una parte que es real, o sea, hay una parte, si tú en una relación cometes un error, porque no somos perfectos y todos lo vamos a cometer, y yo te digo, Gina, ¿me perdonas? Te estoy otorgando el poder de elegir si me perdonas o no.
Y en ese sentido, sí hay que tener cuidado en la manera en la que le pedimos perdón a nuestros hijos, porque el hijo se puede voltear y te puede decir, no, no te perdono. Claro. O solo te perdono, sí. Y entonces tú te pones como dependiendo de ese hijo y a veces eso no es lo que ese niño o ese joven necesita. Entonces hay que pedir perdón, pero sin renunciar a que somos el adulto a cargo. Ok. Fíjate, es esa combinación perfecta donde me pongo en un lugar vulnerable, me pongo en un lugar donde te muestro que hay valor en reconocer un error y en tratar de restaurar una relación, pero que sigo teniendo la jerarquía y el poder que me da ser el adulto a cargo en la relación. Y ese equilibrio, Gina, yo creo que es la clave. Sí, Uh-huh. sí, dime. Entonces, eso es donde tenemos que pararnos, en ese lugar donde el niño sienta que soy un adulto confiable, que la relación conmigo es segura y que el vínculo para mí es lo más importante. No lastimarlo o no lastimarla o resarcir ese error que cometí desde mi jerarquía. Ahora, ¿niño o adolescente? ¿Se pide de la misma manera cuando sea un niño o cuando es un adolescente? Cualquier edad, porque fíjate, Gina, tú y yo ya hemos tenido la oportunidad de platicar y cuando quieras lo podemos retomar, de cómo en la actualidad la cultura, la sociedad, sin darse cuenta, ha provocado que los niños y los jóvenes se pongan a cargo y que los adultos parezcamos los que vamos siguiéndolos. Y a estos niños que se ponen a cargo les llamamos los niños alfa. ¿No? Uh-huh. Son ese hijo mandón, ese hijo que quiere dirigir hasta cómo le demuestras tu cariño, que siempre quiere salirse con la suya y puede tener 2 años, 12 años o 22 años, o sea, para eso no hay una edad. Ajá. Entonces, cuando tienes un hijo que es muy mandón, que está a cargo y que no te sientes tú con esta jerarquía, ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando vamos a disculparnos con él o con ella, porque no queremos empoderarlo. Okay. Queremos hacerlo desde un lugar cuidadoso. Ahorita nos vas a decir cómo, pero te quiero preguntar, ¿hay una diferencia entre reconocer tu error y ofrecer una disculpa? Claro. O sea, si yo, como te decía al principio, si yo te digo, Gina, ¿me perdonas? Ajá. Te estoy dando a ti la opción de responder si te perdono o no. Y si se lo pregunto a un niño de 4 años o de 14 o de 24, le estoy dando la opción, ¿no? Yeah. ¿Y qué vas a hacer si te dice, no te perdono? O prométeme que nunca lo vas a volver a hacer, mamá, ¿no? Y entonces ahí ves a la mamá metida en camisa 11 varas. Es muy diferente a decir, lamento lo que sucedió. Ajá. Lamento lo que sucedió, porque para mí es muy importante no herirte y lo más importante es nuestra relación. Fíjate cómo entonces me estoy disculpando, pero desde un lugar que cuida la jerarquía. Eso me gusta. Fíjense qué importante esto que nos está comentando Marce, porque sí creo que además los papás luego abusan con el perdón, hijo, y se la pasan todo el día pidiéndoles perdón y entonces pues le dan la batuta al hijo, como tú bien dices, para mi papá cada rato se equivoca y yo no lo voy a perdonar y ahora lo voy a lastimar con el látigo de mi desprecio, ¿no? Uh-huh. Sí, o el otro extremo, ¿no? El papá que dice, pues no tengo por qué pedirle perdón también. Por la bofetada que le di o por la manera en la que di sus sentimientos, porque tengo la razón. Y ahí sí es importantísimo reflexionar que tener la razón no es lo importante, la relación es lo importante. La relación. O sea, yo como adulto puedo tener la razón porque la circunstancia me llevó a tomar esa decisión, pero cuando me doy cuenta que te herí, entonces voy a reparar no la conducta, sino el corazón de mi hijo. Oye, y sí creo que esta parte de cómo tú estás manejando la parte de la disculpa puede aplicar no solamente con los hijos, puede aplicar en una relación horizontal también, independientemente, con algún compañero de trabajo, con una amiga, con un amigo, de, ay, perdóname, que no sé qué. Y que muchas veces lo decimos con el afán de, hasta de broma, ¿no? Pero cuando es algo serio, a lo mejor esta parte que dices de, lamento mucho lo sucedido, no me hubiera gustado que nos hubiéramos hablado de esa manera, hace la diferencia a perdóname, ¿sabes? Como que sí te bajas de escalón con esa persona. Exacto. Ahora, hay relaciones, inclusive con los hijos, Gina, donde no hay tendencia a ponerse a cargo del hijo, sea un niño o sea un adolescente, o hay relaciones con una amiga donde tú sabes que hay un equilibrio. Ajá. Y no pasa nada si le dices, ¿me perdonas? ¿Me disculpas? Porque es algo
esporádico, es algo que va a pasar en una sola ocasión y que no va a desequilibrar la relación. O sea, yo no estoy diciendo que nunca hay que pedir una disculpa pidiendo perdón y que el otro lo otorgue, pero sí hay que saber leer las relaciones. Claro. Entonces, a veces tenemos hijos que sí están muy a cargo, como tú dices, sin darnos cuenta nosotros nos hemos bajoneado, nos hemos puesto en un lugar donde hemos perdido la jerarquía y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ahora ese te prometo que nunca lo voy a hacer, pues tampoco es válido. Porque si a lo Ese sí mejor que no. perdí la paciencia y le grité o le dije algo y a lo mejor mis emociones están bien mal y entonces a la semana me la vuelve a hacer y le vuelvo a decir y entonces pues esa promesa se va. Y entonces fíjate cómo el hijo se vuelve a poner a cargo y te dice, tú me dijiste que ya nunca me ibas a volver a recoger tarde en la clase. Y sigues llegando tarde, mamá. Y entonces tú te pones en un lugar, ahora sí, donde dependes del hijo. Todo tiene que ver, fíjate que en el vínculo, Gina, y lo hemos platicado, pero yo nunca dejo de subrayarlo, en el vínculo la jerarquía es muy importante. Siempre que dos seres se relacionan, uno se va a poner en la posición donde se pone a cargo y el otro se pone en la posición donde recibe. Y en la relación con nuestros hijos es indispensable que sea nuestro hijo, no importa la edad que tenga, el que reciba de nosotros. Okay. Yo soy la grande, yo soy la que te doy, yo soy la mamá o yo soy el papá y eso te permite descansar en mí emocionalmente hablando. No estoy hablando en resolverles la vida, sino emocionalmente hablando. Entonces, tener esto en mente, Gina, nos coloca a los papás, a los adultos, en el lugar correcto. El perdón no debe de invertir el rol. El perdón lo que debe de hacer es reafirmar que estamos a cargo y que queremos restaurar la relación. Trataré de no volverlo a hacer, a lo mejor, ¿no? Yo me encargo de esto, a mí es a la que me toca ver cómo manejo mis emociones o mis reacciones. Ahorita de lo que estoy hablando es de lo que pasó entre tú y yo. Y sacas al niño de ponerse a cargo de ti y de decirte, mamá, volviste a fumar, o mamá, me volviste a decir una mentira, o mamá, volviste a fallar en esto, porque entonces ahí pareciera que él es el juez. Oye, pero sí puedes traer un remordimiento cañón con el hijo de que a lo mejor lo avergonzaste con los amigos y dijiste, claro, ¿por qué hice eso? Yo creo que en ese momento sí de forma inconsciente dices, perdón, hasta con sentimiento de humíllame si quieres, ¿no? Casi, o sea, está mal. Pero te estoy diciendo que puedes tener tanto remordimiento por haber hecho algo tan fuerte como humillarlo, como que hacer que se rieran de él, como golpearlo. No, digo, me estoy inventando cosas que pueden llegar a suceder. Ya no vamos a hablar más arriba de abusos o de otra cosa, ¿no? Pero hablando de una humillación, que es un abuso al final de cuentas. Y decir, híjole, me pasé de verdad. Gina, ahí hay que platicarlo con quien más confianza le tengamos. Háblame por teléfono y lo platicamos, o yo te hablo a ti y me desahogo contigo, o sea, con otro adulto, contigo misma, métete al baño, vete al espejo, llóralo, como trabájalo contigo en tu intimidad para que sea un gran aprendizaje y que puedas tú, desde tu yo interior fuerte, retomar el camino de manera diferente. Claro. O sea, hazte responsable de eso, porque sí, la culpa, Gina, nos puede paralizar o nos puede mover a cambiar. Claro. Y hay que usarla para bien, hay que usarla para transformarnos, no para paralizarnos. Yo creo que a veces no sé si sea más fácil incluso escribirlo, porque con las palabras no sepas qué decir. Déjame ir una pausa comercial y regresamos, porque también hay quien se disculpa de una manera bien rara, claro, sí hice mal, pero tú me provocaste. Entonces estoy en la culpa. Déjame ir una pausa y regresamos. Hablando de mamá a mamá y también a papá. La empatía es la habilidad que tenemos al ponernos en los zapatos de los demás, situación que hoy tristemente se está perdiendo. Enseñémosla a los hijos para que no se burlen del dolor de los demás, porque tristemente hoy es muy frecuente hacerlo en redes sociales. Digámosles que escuchen sin juzgar, hablen sin ofender y observen sin despreciar. Soy Gina Ibarra y te hablo de mamá a mamá. Pues regresamos con Marcia Escalera hablando sobre ese tema de cómo pedirle disculpas o ofrecerle disculpas a nuestros hijos cuando sabemos que la regamos y cometemos un error, y creo que a todo el mundo nos quedó bien claro que nunca podemos bajarnos de la jerarquía que nos corresponde y darles a ellos la batuta, porque al final de cuentas nos pueden decir no y
pues nos quedamos con que ellos están arriba, ¿no? En esta parte, mi queridísima Marta, no sé si lo expliqué bien, pero ahí va. Yo te decía también que sí, que muchas veces cuando pides una disculpa tienes que checar las palabras y por eso a veces hasta escribirlas y es mejor cuando se trata de un adolescente, porque a veces es, sí te lo hice, pero tú te lo buscaste. También tú sacas mi peor versión de mamá. Y entonces ya la disculpa es como, ok, ¿estás arrepentida o me estás echando la culpa? Exacto. Hay que decirlo con sencillez. Me equivoqué al hablarte así. Lamento haberte herido, por ejemplo, ¿no? Ajá. Esta es una manera como muy clara. A veces, como me gustó lo que dijiste, Gina, a veces hay hasta que practicarlo. Ajá. Porque somos impulsivos, porque a veces traemos la mecha corta, porque seguimos molestos, porque nos sentimos avergonzados o con culpa de lo que hicimos. Y todas esas emociones a veces pueden generar que digamos algo que, aunque tengamos buena intención, no llegue correctamente. Entonces, lamento haber sido tan dura ayer contigo. No es la forma en la que a mí me gusta expresarme. Lo que quiero es estar cerca de ti y acompañarte en lo que estás viviendo, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de cómo lamento lo que sucedió y me estoy poniendo a su lado, ¿no? Sí, claro, claro. Voy como teniendo un lenguaje que va mucho más a la reparación y a recuperar el vínculo que a ver quién tiene la razón o no. O sea, lamento haberte comparado con tu hermano. No es justo ni contigo ni con él, cada uno es diferente y yo quiero acompañar a cada uno en sus diferencias. Qué diferencia, Entonces, ¿no? No, Pero es fíjate otra que manera. tiene que venir alguien a decírnoslas como a mimarse, porque si no, no te das cuenta, la verdad, no te das cuenta y pides las disculpas o ofreces las disculpas, porque las disculpas se ofrecen, no se piden, de la forma equivocada. Y en donde a lo mejor si te dice no quiero, ¿no? Porque sigue enojada la persona, creo que también tienes que saber el momento para ofrecerlas, pues te vas a enchilar más y vas a decir soberbio, engreído, ¿qué te crees? ¿Sabes? Entonces el pleito se vuelve a hacer más grande. Escala y se hace grandísimo. Cuando estés en el ojo del huracán, cuando estés en esa problemática, por ejemplo, los hijos peleándose, tu hijo retándote ante algo, teniendo una actitud que es provocadora, lo mejor que podemos hacer, Gina, es salirnos en ese momento para proteger la relación, para evitar que haya un daño mayor, calmarnos y regresar cuando estemos más tranquilos, ambos, y poder entonces, obviamente es diferente con un niño de 5 años que con uno de 15, hay que adaptarlos a cada situación, pero aplica igual, salte un momento, tranquilízate, toma esta perspectiva y recupera la relación. Y ya que hayas recuperado la relación, ya le puedes decir, lamento no haberte escuchado cuando me estabas hablando, me distraje con el celular, pero lo que me dices es importante para mí, cuéntamelo porque te quiero poner atención. Entonces, regreso a ese lugar donde reconozco su necesidad de ser visto y tomado en cuenta en mi jerarquía. Fíjate cómo siempre mi jerarquía es el elemento clave. Pero no lo reconocemos. A mí me ha pasado de que me dicen algo y estoy a lo mejor ocupada con la computadora o el celular. Y yo, ¿de qué o qué? Mamá, te lo acabo de decir. Y yo, ¡ah! Y la verdad, hasta vergüenza te da. También dice Angie que también le pasa. Ay, Angie, tampoco te descargues aquí, ¿eh? Si se está descargando, me está echando un montón porque estoy sacando mis emociones. Pero es real. A veces la mente se te va por otro lado y no pones atención a lo que te dicen. Y para un adolescente principalmente, es como, de verdad me estás ignorando. O sea, es un insulto, ¿no? Aunque no le digas nada, para ellos es un agravio. Y se trata aquí de no poner una excusa, no se trata de culpar a nadie, sino poner el foco en mi error, no en la conducta del niño, desde el corazón, ¿no? Desde este lugar genuino, porque hay mucho valor en reconocer que hemos cometido un error y es un gran ejemplo para nuestros hijos. Es como también darles la oportunidad, Gina, de saber cómo se restablece una relación cuando se ha lastimado, porque les va a pasar con sus amigos, les va a pasar con su novia, en el trabajo les va a suceder, y entonces lo que estamos haciendo es enseñarles que hay un camino de regreso para restaurar las relaciones. Oye, ¿y si hay una diferencia entre cuando metes la patota como mamá y dices algo que no, y no somos robots y todas lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pues somos seres humanos, a cuando ya hay algo seguido, ¿no? Frecuente, y donde ya hay agresión, violencia? ¿Querías hacer la diferencia que me comentaste en el corte comercial, Marce?
Sí, fíjate, Gina, que yo trabajo con papás que quieren aplicar la crianza con vínculo con sus hijos y sí me sucede que llega la mamá y me dice, pues es que yo soy de mecha corta y mis hijos ya lo saben, que yo meto 3 gritos o yo doy 2 Y que me nalgadas aguanten. y ellos ya me conocen y así soy yo. Y mi trabajo es hacer toda una reflexión y poder como hacerle ver que nos tenemos que hacer responsables de nuestros sentimientos y de lo que hacemos con ellos. O sea, yo no puedo evitar enojarme con un hijo, pero sí puedo decidir cómo reacciono. Y eso es ser maduro. Eso es lo que nos pone en esta situación de estar a cargo de nuestros hijos, porque somos más maduros que ellos. Entonces, cuando tú como mamá o papá lastimas frecuentemente a un hijo, le gritas, le pegas, lo avergüenzas, le dices cosas que no son adecuadas, hay un abuso de por medio si no haces algo para detenerlo. Entonces no se trata nada más de pedir perdón, sino de qué hago yo con esta conducta o esta actitud que está lastimando a mis hijos. Y ahí lo que yo sugiero es que acudas con alguien que te pueda orientar. Cuando hay violencia en la relación, hazte cargo de eso y rompe ese círculo, porque hoy sabemos además que el cerebro de nuestros hijos se ve afectado cuando les gritamos, cuando los amenazamos, cuando los lastimamos, y esto tiene repercusiones a lo largo de su vida. Ya no es nada más, es un niño chiquito y se le va a olvidar. No, ese cerebro se queda hiperactivado y está reaccionando de una manera que a la larga va a tener un costo muy importante en la vida de tus hijos. Al 100%. Hay que hacernos cargo de aquello que lastima. No es nada más una disculpa, sino que hago con eso. Cuando las palabras faltan, ¿se vale escribirlo ya sea en mensaje de texto o en cartita? Mira, sí se vale a veces porque esto pone sana distancia de por medio, pero lo ideal, Gina, es que podamos restablecer un vínculo desde una relación de contacto visual, porque en el momento en el que tenemos ese contacto, los cerebros, tanto de nuestros hijos como nuestros, se conectan y esto activa el vínculo. Pero por supuesto que se vale. O sea, se vale hacer un acercamiento a través de un mensaje, porque hay que usar también la tecnología a nuestro favor. Pero no solo lo uses así, ¿sí me explico? Sino siempre ve buscando la manera de acercarte y recuperar el contacto humano íntimo. Porque hay veces que dicen las palabras sobran, ¿no? Y cuando hay una relación, a lo mejor una discusión, yo sí veo que a veces las personas es sorry o lo siento, y puede ser con el hijo, puede ser con alguien y unas flores o algo, y cuando se ven ya nada más se ríen y se abrazan y ya estamos bien, ¿sabes? Como que a lo mejor ya esta parte, obviamente hay que hablar de los temas, pero a lo mejor habrá cosas en donde no puedas hablar del tema o no se preste y puede ser un puente ese, y a lo mejor después se hablará. Exacto. Ajá, exacto, así como lo dijiste, es un puente que me permite acercarme a ti y sí te voy a decir algo, los seres humanos nos acordamos muchísimo de las experiencias emocionales que tenemos. A tu hijo no se le va a olvidar mañana ni pasado mañana, entonces a lo mejor algo que sucedió en el verano, en octubre, un día vas en el carro o en el transporte con él o con ella y de repente se da el momento y le dices, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos en la vacación que te hice este comentario? Pues te quiero decir que lo lamento, porque te hice sentir avergonzado enfrente de tus primos, por ejemplo. Y a lo mejor pasaron 2 semanas o 3, y se vale en ese buen momento retomarlo para poderlo resarcir. Y habrá cosas que hagas y que no quieras hacerlas. Yo tengo una con uno de mis hijos que tuvo una clase pública, y ya le he platicado, y me tuve que ir en la clase pública. Y lo dejé ahí encargado con una mamá, porque yo me tenía que venir a trabajar. Fue mi error, porque no lo hubiera llevado, pero bueno, lo dejé y se quedó él con sus dibujos. Estaba chiquito, estaba en primero de primaria, yo creo. Y yo me fui con el corazón apretado. Y cuando llegué a la casa traía una cara de tristeza porque lo abandoné. Y hasta la fecha todavía de grande le digo, ay, mijo, ya me perdonaste, tengo culpa todavía. Y abusa de mí, no te he perdonado, ¿no? Pero créeme que son de las cosas de decir, híjole, no lo haces por lastimarlo, lo hice porque no manejé bien mis tiempos y no imaginé que se iba a tardar tanto, y lo tuve que dejar encargado con todos sus dibujos con una mamá X que ni me acuerdo ni quién era, ni me llevaba con ella, y sientes un remordimiento horrible porque lastimas y dejas huellas cuando no las quisiste haber dejado, y a veces tu prioridad fue, no sé, es algo que, a ver, doctora, ¿qué hago? Dime. Ay, sí.
terapia. Pues es que esa es la culpa que mueve, esa es la culpa que nos mueve, porque es un aprendizaje. Y yo te aseguro que en otras circunstancias similares, posteriormente, tuviste otra perspectiva. Sí, claro, Y al tomaste el tiempo de anticipar y de tomar una decisión que fuera más adecuada. La fortaleza, el estar en jerarquía, Gina, no tiene que ver con no equivocarnos. Tiene que ver con saber cómo restaurar la relación, cómo cuidar el corazón de nuestros hijos. Exacto. Es ese cuidado el que nos pone a cargo. Qué bonito, Marce. ¿Dónde te encontramos? Soy Marcela Escalera Oficial en Instagram y mi página es www.marcelaescalera.com, donde tengo el diplomado para mamás, para conocer la crianza con vínculo, porque no nacemos sabiendo ser mamás ni papás, Gina, pero sí podemos aprender. Gracias, mi Marce. Entonces, Te gracias, mando muchos muchísimas besos. gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Hablando de mamá a mamá y también a papá. El ratón de los dientes convierte un momento sencillo en magia y emoción. Cuando los niños dejan su diente debajo de la almohada, sienten ilusión, orgullo y alegría por crecer. Para los padres es una oportunidad de compartir con ellos momentos de ternura, risas y recuerdos únicos e inolvidables. Estos pequeños rituales enseñan a celebrar cada logro y mantienen viva la fantasía que hace la infancia tan especial. Soy Gina Ibarra y te hablo de mamá a mamá. Y bueno, pues ya de regreso, y fíjense que vamos a hablar. Pensamos que cuando llegamos a cierta edad nos puede dar. Yo no sé si esta enfermedad también le pueda dar a jóvenes, pero ahorita nos lo platicará un especialista y es la artritis reumatoide. Mucha gente dice, es que tiene artritis y tiene los dedos todos chuecos, en fin. Vamos a conocer un poquito de esta enfermedad. Tengo a la doctora Azalia Rojas. Ella es reumatóloga y medicina interna, es su especialidad. Además tiene alta especialidad en vasculitis sistémicas. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola Gina, muy buen día. Muchas gracias por el espacio y efectivamente es una enfermedad que todo mundo debemos de conocer, aprovechando que el 19 de octubre fue el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, principalmente para concientizar a la población en general de estas enfermedades reumáticas. Ok, a ver, explícanos con manzanas y con peras qué es la artritis reumatoide. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo tiene anticuerpos que son nuestros soldados, que nos protegen contra virus, bacterias, hongos, pero hay un momento en que este sistema inmunológico se vuelve loco y nos empieza a atacar. O sea, nuestros propios soldados nos atacan. En este caso, en la artritis reumatoide, nos atacan las articulaciones. En algunos pacientes puede atacar no solamente los huesos, sino también el pulmón, corazón, cerebro. Y como tú lo mencionabas, es una enfermedad que se puede dar inclusive en niños. Esta se denomina artritis idiopática juvenil, pero efectivamente no es una enfermedad de adultos mayores. Cualquier rango de la población la puede tener, hombres y mujeres. Obviamente es más frecuente en las mujeres. Nosotros vemos en la tele, en la radio que dicen, ay, tiene artritis reumatoide, la mayoría somos mujeres, pero sí hay un porcentaje de la población, nada despreciable, de hombres que la padecen también. Oye, ¿es dolorosa o nada más tienes problemas de que se te enchuecan los dedos y las extremidades? No sé qué tanto se te enchueque lo demás, yo sé de los dedos, pero a ver, platícame. Sí, es súper importante que hay que diferenciarla de la artrosis, que es desgaste del cartílago, que cuando vemos las abuelitas que tienen ahí los nódulos que se llaman Heberdet y de Bouchard, que esas son deformidades porque se ensancha el hueso, les duele, pero en la artritis reumatoide es incapacitante. El paciente deja de moverse, no puede hacer ese tipo de movimientos, dejan de ir a hacer sus actividades físicas, dejan de trabajar porque se les inflaman las rodillas, la cadera, los tobillos, es incapacitante. Por eso es... Pero hay dolor, o sea, es incapacitante porque es dolor, o sea, al moverse Sí, ellos claro. o al hacer esto ya no pueden y además les duele, al caminar, a todo eso tienen mucho dolor. Sí, artritis es inflamación de la articulación como tal. Se les pone gorda, caliente, hinchada y obviamente con nosotros cuando lo revisamos, esa articulación está totalmente inflamada y por eso limita mucho de que el paciente se pueda mover. ¿Hay algo para desinflamarla o ya cuando te da y ya no hay manera, es irreversible? Estas enfermedades desafortunadamente no tienen una cura como tal. Pero con tratamiento les va bastante bien. Ahorita ya hay un abanico de tratamientos que van desde antiinflamatorios hasta terapia biológica. Así que afortunadamente en México tenemos estos medicamentos, el sistema de salud
en IMSS, Salubridad, en algún Pemex, ISSSTE, los tienen. Afortunadamente, son tratamientos extremadamente caros, pero el paciente, teniendo un diagnóstico oportuno, les ayuda bastante y puede recuperar su vida al 100, pueden tener las actividades que ellos realizan, pero siempre con el diagnóstico oportuno de parte de un reumatólogo. ¿Y cómo es este tratamiento? ¿Son inyecciones? ¿Es tomado? ¿Qué se necesita? Sí, principalmente es bajar la inflamación. Aquí nos apoyamos de la cortisona, que es nuestra aliada, pero pues obviamente el paciente no se tiene que automedicar, tiene que ir con un reumatólogo para que le demos el tratamiento adecuado y después se le da un tratamiento que se llama inmunosupresor, que esto lo que hace es de que nuestros soldados que están vueltos locos los tranquiliza. Ese medicamento es principalmente para eso, para que esos autoanticuerpos se controlen y los tengan medio aturdidos y ya no sigan atacando. Y cuando desafortunadamente el paciente falla a ese tratamiento de primera línea, ya ahora sí viene la terapia biológica y hay otros medicamentos que se llaman yaquinasas, que son tomados y la terapia biológica es inyectada. Oye, pero a mí me da miedo la terapia biológica porque alguna vez me platicaron de ella y sí, porque lo que entiendo es que es una enfermedad inmunológica, ¿no? Que tu mismo cuerpo no reconoce y te empieza a atacar a ti mismo. Cuando tú pones estos tratamientos biológicos, lo que hacen es que como que a tus soldaditos los aplastan, ¿no? Para que se queden quietos y no te ataquen. Pero te puede dar una neumonía o te puede dar otra enfermedad y tus soldaditos están súper dormidos. Sí, por eso es que el tratamiento de primera línea son inmunosupresores y cuando desafortunadamente el paciente no responde a ningún tipo de tratamiento, ahí sí viene la terapia biológica, pero sí debemos como de tener un protocolo para este paciente. Claro. Debemos de vacunarlo contra influenza, neumococo, hacer estudios para descartar que no tenga VIH ni tuberculosis. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos esa terapia biológica, se puede extender la Pues infección. Sí. Lo dejas sin policías, sin soldados, sin nada que lo defienda, o sea, esa es la parte complicada. Y luego si son personas de la tercera edad, pues con mayor razón, que están más vulnerables. ¿Esta enfermedad le llega a dar a jóvenes o nada más es una enfermedad que se da en personas adultas? No, esta enfermedad abarca todos los grupos etarios. Hemos tenido en la consulta hasta niños de 3 años que empiezan con síntomas de dolor, que no pueden caminar. Eso es como una red flag para el pediatra de que su bebé no puede caminar o que la articulación está inflamada. Ellos perciben que algo no anda bien en el bebé y es cuando lo llevan al pediatra y el que lo tiene que valorar es el reumatólogo pediatra. Aparte de que hace pediatría, va con el especialista. Claro. Oye, ahora, esta artritis reumatoide tiene un factor genético, por lo que podría entender si le da a niños, es hereditario. ¿Qué sucede por ahí? Afortunadamente no es hereditario, sí tiene cierta tendencia genética. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien, la familia tiene alguna enfermedad reumática, autoinmune, alguien tiene lupus, alguien tiene artritis, alguien tiene gota, esclerodermia, alguien más en la familia lo puede tener, pero eso no significa que automáticamente ahora sí que tus hijos vayan a tener la enfermedad. Bueno, pero es más vulnerable, ¿no? Si alguien tiene una enfermedad inmunológica que tengas, que es una de sangre, el RH, no sé qué, ¿no? R no sé qué, que te haces una prueba. Hay diferentes anticuerpos que nosotros que solicitamos para diagnosticar estas enfermedades, pero sí, definitivamente sí hay cierta tendencia genética y obviamente si fumas, si tomas alcohol, si utilizas sustancias tóxicas, es más probable que tengas alguna enfermedad autoinmune. ¿Hay algún ejercicio, ayuda a la natación, la gimnasia, ayuda algo? Buenísimo. Lo peor que le podemos decir al paciente reumático es que no se mueva. De hecho, se ha visto que el ejercicio tiene excelentes beneficios, disminuye la inflamación, disminuye el riesgo cardiovascular, aumenta la masa muscular y también la densidad mineral ósea. El ejercicio tiene excelentes resultados en el paciente reumático. Ah, ok, pero cierto ejercicio, a lo mejor cargar pesas no, pero sí nadar, ¿no? Pensaría yo.
Fíjate que depende el paciente de cómo está en ese momento y las condiciones que tenga, pero el ejercicio de fuerza y resistencia es el que más beneficios tiene. Obviamente no vamos a poner a un abuelito de 90 años a que cargue una barra de 100 kilos, pero sí poco a poco orientándolo y llevándolo con el fisioterapeuta, el rehabilitador, el médico del deporte, le puede ir bastante bien. Lo que más recomendamos efectivamente es la natación, ya que no hay un impacto en las articulaciones como tal. El yoga, tai chi, pilates es un excelente ejercicio para los pacientes. ¿Algún alimento prohibido o que mejora? Fíjate, Gina, que no hay una dieta como tal. Se ha visto que la dieta mediterránea es como que lo mejor, una dieta sana, disminuir el consumo de embutidos, productos fritos, capeados, todo eso, ¿no? Obviamente alimentos procesados, enlatados, que tienen demasiada sal, hay que tratar de disminuirlo. Y lo que se ha visto son los lácteos, que eso sí pueden ser más inflamatorios en las Claro, articulaciones. justo te lo iba a preguntar porque, por ejemplo, muchas personas que tienen incluso otras enfermedades, se habla de la fibromialgia, por ejemplo, que te hablan que se te inflama, ¿no? Porque la leche y los lácteos se inflaman. A mí me quitas los lácteos y me quitas la alimentación, no sabría qué comer. Pero los lácteos se inflaman mucho, entonces para una persona que está inflamada de sus articulaciones, pues a lo mejor los lácteos no le ayudan mucho. Sí, pero hay que ir viendo alternativas porque si no nos podemos ir al extremo y descalcificarnos y que tengan osteoporosis, pero hay que ir viendo con cada paciente, es como no es una receta de cocina, hay que individualizar el tratamiento para que tengamos los mejores beneficios, pero sí es un mito también lo de la carne roja, ¿no? Que dicen que no consuman carne roja, en artritis reumatoide no, en gota, ahí sí Ahí debemos sí de la quita. disminuir. Ahí sí. Oye, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo estoy en redes sociales, estoy como Azalia Rojas Reuma, ahí doy consejos, tenemos lives también sobre enfermedades reumáticas y autoinmunes y en el Hospital Multimédica Norte. Ok, pues yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado, doctora Azalia Rojas, reumatóloga, especialista en medicina interna y además en alta especialidad de vasculitis sistémicas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Gina, por el espacio. Un saludo a todos. Bye, bye. Y ya nos vamos, Angie Cabral en la producción, Hugo, el servicio social, Isma en los controles, Lalito, Jorgito y Ivancito también, Gio y Dianita en YouTube. Yo soy Jenny Barra, compártanos, manita para arriba, denos like para que a más personas llegue esta información. Y bueno, cuídense mucho, se quedan con Shanik Berman, pásenla muy, muy, muy bien. Besos, bye bye. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra.